Hola, ¿cómo están? Chiquillas. Hola, Pauli, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Vengo en un segundín. Ya. Que no encuentro mis lentes, chiquillas. De día libre. Ah, qué bueno. Por eso estás en vivo. Qué entrete. Qué bien. Uy, mi mano. ¿Cómo está el fin de año? ¿Cómo están las fiestas? Yo estoy de días libres también. Oye, no sé dónde están mis lentes. Hola, Dani. ¿Cómo estás? Las extraño tanto, chiquilla, mi alumnita. Las extraño. Ay. Pero ahí vamos a estar, comunicándonos ya. Bueno, eso, pues también estoy de días libres. Así que estoy muy relajada. Ando como, muy playera, muy playera. Muy playera no. Fui a la playa, pues, pero ahora ya volví. Pero quedé playera, ¿me entienden? Quedé como, así. Oye, bueno, precisamente el live de hoy tiene el objetivo, o sea, es algo que les puede servir para siempre, para anotar, registrar y para dejarlo pendiente ahí para cuando tengan tiempo. Pero también es un live que yo pensé para que se preparen para el verano o para las vacaciones de verano que en Latinoamérica tenemos en este tiempo. Porque quizás precisamente en las vacaciones y en este tiempo pueden destinar o tienen espacio libre para poder leer y para poder hacer cosas que a veces uno en el año con la vida moderna y las actividades, las obligaciones, lamentablemente a veces no le queda espacio, ¿cierto? Entonces yo pensé en este live para que se preparen, para que digan, oh, me interesa esto, y tengan ahí una lista, se programen, busquen los textos. Hay algunos, yo no sé, de todo lo que les voy a hablar hoy día, los tengo impresos, o comprados o fotocopiados, la verdad. No los tengo en PDF. Hay algunos que a lo mejor, si son busquillas, a lo mejor lo pueden encontrar. Ponte tú. Entonces, la idea es dejarles la lista para que lo puedan buscar. Les voy a pasar un aviso al tiro, lo voy a decir al final también. Todos los libros que vamos a hablar hoy día y otros que no alcancemos a lo mejor, porque vamos a hablar de muchos, son un montón. Todos los que vamos a mencionar hoy día, yo los voy a poner, la referencia con la portada, los voy a poner en una historia destacada de Instagram. ¿Sí? Así que tienen que seguirme en Instagram. @danceidwise. Ahí voy a hacer esta historia destacada con las portadas, entonces ahí van a tener el título, porque voy a poner en la portada la fotito de la portada de los libritos que vamos a hablar hoy día, y los de los que no alcancemos a hablar también, ¿ya? Así que para que no estén estresadas como anotando tanto, ¿cómo se llama? ¿Cómo se escribe? Lo van a tener, ¿ok? Así que ese aviso les paso. Hola Caro, hola Connie, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Gracias por estar aquí, porque son días medios como que uno anda en otra, ¿no? Como que a fin de año uno anda como un poco en otra. Así que gracias por estar aquí. Miren, todo esto. No, se me pone aquí. A mí me gustan las fotitos, ¿eh? Como que me ordenan, me inspiran. Bueno, todas estas mismas fotitos se las voy a poner, como les digo, en la historia destacada de Instagram. Para que las tengan ordenaditos y ahí lo que más les resuene según lo que vamos a hablar hoy día. Bueno, igual pueden anotar ahora el que les resuene más, pues algunos que les resuenen más para tenerlos de proyecto de lectura para el verano, quizás. Pero si no, van a tenerlos todos ahí en esa historia destacada. La historia destacada acaba en 100, así que no alcanza de más para que los tengan todos, ¿ya? Acuérdense que en mi Instagram también hay una historia destacada de como de cosas de Netflix y de Amazon. Cosas raras que me aparecen a mí en mi algoritmo porque busco cosas raras también. Ya, vamos a ir, no los tengo así ordenados pero según ningún criterio, la verdad. Vamos a ir a ver lo que nos salga. Lo que el universo quiera que aparezca. No encontré mis lentes, así que si hago así es porque estoy tratando de leer los comentarios.
filo, no me voy a estresar. Oigan, otra cosa que les digo, que les paso, que les cuento es que al lado de mi casa, o sea, este es mi edificio, en la casa de al lado de mi edificio están construyendo la casa, la están arreglando. Y ahora justo pararon, menos mal. A lo mejor fueron a almorzar. Pero hay mucho ruido. Hay como taladros y martillan y así que si escuchan, espero que no interrumpa tanto. Pero si escuchan ese ruido me disculpan, yo menos mal que hablo fuerte, así que ojalá me escuchen igual, por si escuchan ese ruido al lado. Yo ya como que estoy tratando de que no me perturbe. Igual queda poco, se supone, ya fui a preguntar. Qué atroz, es como cuando te ponen una construcción al frente, muchas me han contado eso, que en sus barrios les ponen construcciones y viven con ese ruido, pero me muero. Ya, pero bueno. Ya, chiquillas, entonces nos vamos con el live de hoy. El tema es bibliografía recomendada. Este es un tema que me pidieron, que muchas veces me pidieron. Igual hablamos un poco de esto, pero poquito. Hace como en los primeros live, como en como en abril del 2020 más o menos. Hicimos un live sobre esto. Hicimos un live sobre como algunos textos que pueden servir para investigar y para entender la danza oriental de manera más integral. Entonces ahí hay hartas cosas que también hablamos ya de alguna manera, pero hoy vamos a hablar más. La María Angélica cuenta que tiene un mes con su vecino en construcción, con Cuática. ¡Oh! Toda mi energía para ti. ¡Ay! Dios mío. Hay unos audífonos que eliminan el ruido. Sí. Quizá no sería mala idea, porque Dios mío. Ánimo, María Angélica. Ánimo y fuerza. Qué lata. Bueno, entonces, yo espero que alcancemos a hablar de hartos, pero no sé si vamos a alcanzar a hablar de todos, porque son muchos, ¿ya? Pero como les digo, van a estar en una historia destacada en Instagram, así que ahí van a tener todas las referencias. Para que tampoco ahora se estresen con escribir. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se escribe? ¿Ya? Porque más encima no tengo los lentes, entonces no voy a poder escribir ahí, ¿ya? Igual tengo las fotitos para eso. Bueno, ¿cuál es el objetivo? Primero, antes de empezar a hablar de las referencias. Estas son las referencias que a mí me han hecho sentido, además, chiquilla. Aprovecho de decir eso, de decir y aclarar eso. Estas son las referencias que a mí me hacen sentido, que a mí me han ayudado a entender la danza que bailamos y la cultura de origen de estas danzas que bailamos, la cultura árabe, la cultura del Medio Oriente en general, el Islam, etcétera, todo lo que está involucrado en las danzas que bailamos. Estos textos me han servido para entender estas cosas que quizás no están literalmente incluidas en la danza, pero que la determinan de alguna manera, como las maneras de bailar, la manera de expresarse, el vestuario y la evolución de eso, incluso escénica a veces, tiene que ver con estas cosas. Entonces todos estos textos para mí han sido muy reveladores en ese sentido, de entender integralmente todas las aristas que implican las danzas que bailamos. Digo las danzas que bailamos porque no solamente me refiero al Raksharki, al oriental, al belly dance y al formato de entretención de dos piezas, ¿cierto? De la bailarina que tiene 100 años, sino que me refiero también a danzas étnicas, a danzas folclóricas de otros lugares que no necesariamente tienen que ver con el mundo árabe, sino que también ahora me amplio hacia lugares como Afganistán, como al Asia Occidental, a Turquía, etc. ¿Sí? Por eso hablo en plural respecto a estas culturas y a estas danzas. Recordemos que siempre hablamos que sí, si bien a nuestra danza se le llama danza árabe mucho tiempo, como que era un nombre muy aceptado y era el nombre más común para referirse a la danza, al formato más conocido de esta danza. Se usó mucho tiempo ese concepto, pero después fue cambiando a medida que se fue diversificando y haciendo más específico también, ¿cierto? Y además, por otro lado, yo tengo la convicción y mi opinión y mi teoría es que la danza oriental igual está influenciada por otras culturas. Si bien tiene mucho del mundo árabe, obviamente, tiene la influencia de otras culturas, por los cruces culturales que hubo, ya sea por sucesos políticos, religiosos, sociales, guerras, los imperios, etc. ¿Cuáles son las culturas involucradas? La cultura árabe, la cultura persa, ¿sí? La cultura turca, otomana, turca, y la cultura masik, y la cultura gitana. Esas dos como un poco ahí, medias como mirando encima, porque son más ancestrales, pero a veces son más desconocidas y menos consideradas. Así que para mí todas esas culturas están involucradas, por lo tanto todos estos textos de los que les voy a mencionar
hablan de todas esas culturas. Hay un cruce ahí también. Apelan y aluden a todas estas culturas también. ¿Sí? Cualquier cosa, cualquier pregunta, si ustedes leyeron alguna vez algo y me lo quieren recomendar, bienvenido como siempre. Si esa es la idea, que esto sea una conversación. ¿Ya? A ver, ¿qué nos sale? Vamos a hacerlo ahí al azar. Ya, vamos a partir con... ¡Ah! Mira el que salió, todo por algo. Ya, vamos a partir con La serpiente del Nilo de Wendy Buonaventura. Wendy Buonaventura es de Inglaterra. Ella es una investigadora, es una estudiosa, empezó a bailar, pero paralelamente hizo un trabajo de investigación, escribió artículos, tiene muchos libros, muchos. Por ahí hay otros de ella también, yo creo que van a aparecer. Si no, la pueden buscar, la pueden googlear y en su página están publicados todos los libros. No sé si están todos a la venta, yo sé que este sí, con otra portada. Yo tengo las dos, tengo los dos. Miren, aquí tengo la portada, mira qué suerte que le tenía a mano. Esta es la portada nueva de la reedición de este libro. Esta es la antigua, esta es la nueva. El mismo libro. Serpent of the Nile. La serpiente del Nilo. De Wendy Buonaventura. Bueno, este libro no está traducido. No está traducido oficialmente, pero yo sé, y por ahí yo también tengo una versión traducida que anda dando vuelta. Eso nomás les digo. Pero tenerlo en papel es muy bonito porque las fotos son muy buenas. Aparte de papel cuché, tiene ese olor al libro tan bonito, tan rico. ¿Ven? Miren, ahí tiene fotitos. ¿Ven? Así que por ahí, si les gustan los libros también, es una inversión interesante, muy buena de adquirir, ¿sí? Para mí este libro es muy interesante y muy importante porque es un libro que habla de la historia de la danza oriental en rigor, de la danza oriental específicamente, ¿eh? Habla de las entretenedoras. Es un libro que se centra en las entretenedoras, no solamente las entretenedoras de Rakshaki, sino que las entretenedoras que para mí son las entretenedoras locales, ¿sí? Como las Gawasi, las Aulet Nail, las Jihad. También habla de orientalismo, que me parece muy interesante, y eso es también lo que me llama la atención, lo que me gustaría como enfatizar de este libro, que es que Wendy establece y elabora una opinión, no solamente una línea de tiempo o recopilación de datos, sino que además hay un punto de vista. Y eso me gusta mucho en los libros, cuando hay investigación. Habla también de, no sé, por ejemplo, de algunos artistas de europeos, franceses, por ejemplo, ingleses, y su experiencia en el Medio Oriente, la experiencia de Flaubert, por ejemplo. También habla de la figura y la idea de la femme fatale, que se fue como el arquetipo de la femme fatale, que fue el que se tomó un poco para construir en Occidente esta idea de la bailarina de danza del vientre, y otras cosas así, muy interesantes, como de análisis cultural respecto a la danza, además de entregarte datos históricos. Así que, muy bueno. Y como les digo, hay otros libros, Wendy tiene otros libros muy interesantes. Vamos a ir de uno al otro, ¿ven? Así, muy... Ah, creo que este otro también es de Wendy. A ver, espérenme, que lo vi al pasar. Ya no sé, no importa, se me fue. Ya. Saltamos a la ficción, pero una ficción que tiene que ver igual con una realidad histórica, que tiene que ver con retratar un momento histórico muy crudo, muy fuerte. Y es para mí muy bonita esta manera de retratarlo porque es un libro que está hecho en cómics. Hola, Caro. Hola a todas las que van llegando. Es un libro que está hecho en cómics, yo creo que lo conocen, y que tiene una película, además. Pero tener el libro es muy hermoso también, que es Persepolis. Esta es una película es un libro y una película que es muy bueno para ver con niñas y niños, con sus hijas y sus hijos. Porque además la historia y toda esta realidad, todo lo que pasa... Hola, Caro. Puras caros, me encanta. Toda esta realidad que se cuenta en el libro, todo lo que pasó con la revolución del Estado Islámico, del establecimiento del Estado Islámico del Ayatollah Khomeini en Irán en 1979, está contado a través de una niña, de la experiencia, de las vivencias de una niña. Entonces, me parece que es hermoso porque de alguna manera no se vuelve panfletario ni tan crudo, pero es sobrecogedor igual y más, porque es la vivencia de una niña que su vida, su noción de la vida del mundo cambia de un día para otro con esto.
¿sí? Esto tiene una reedición también, hay una reedición por ahí dando vueltas. Ella, Marjan Satram se llama, ella tiene otro libro que se llama Bordados, que es uno que es anterior a este, y también es muy bueno, y ahora lo editaron en español, así que también lo pueden adquirir. ¿Sí? Recuerden que todo esto va a estar en una historia destacada de Instagram, en @danzayraiz, por si alguien no me sigue, para que me sigan. Ya, otro. Este libro es muy bueno. Este libro está en inglés. No tiene traducción, pero por ahí nunca falta la amiga que traduce. Lo pueden ir leyendo de a poquito con alguien que les ayude. No es de lectura tan difícil, a pesar de que está en inglés, no es tan complejo. No es tan complejo. Y es un tema muy interesante, muy específico, que me parece que, además, lo mismo que hablábamos con el primer libro, con La serpiente del Nilo, además entrega un punto de vista, otra vez. No solamente es recopilación y entrega de datos, sino que también entrega un punto de vista. Y es este libro que se llama Looking for Little Egypt, de Donna Carlton. Es un libro que muchas investigadoras citamos, para referirnos a este tema, de este personaje, de este hito, de este mito, de esta bailarina que se presentó en la Feria de Chicago y que de alguna manera es un puente entre las entretenedoras de Oriente y las entretenedoras en Occidente, cómo la danza oriental llegó a Occidente. Hablamos de eso en un live, ¿te acuerdas? Podemos hablarlo de nuevo, más en detalle. Y Donna Carlton lo que hace en realidad no es... A veces yo pensaba que el libro se trataba como de... ¿Quién es? ¿Quién fue Little Egypt de verdad? ¿Quién era de las que...? Porque hay 3 que dicen que eran. ¿Cuál era de las 3? No, el libro no se trata de eso. Finalmente. No importa. Es como la autora dice, no, ese no es el tema. El tema es lo que significa la figura y el mito de Little Egypt en Occidente en cuanto a el acercamiento a las danzas de Oriente. Y eso es lo interesante. Entonces cuenta muchas cosas ahí de las entretenedoras en cafés en Estados Unidos, por ejemplo, en los Folies, en el Folies Bergère, en el Ziegfeld Folies, en París y en Estados Unidos, con entretenedoras que llegaron del Medio Oriente, se hacían pasar por Little Egypt y empezaron a desarrollar toda una movida ahí de danza ligada a la danza del vientre, que fueron los indicios del burlesque también, por eso tiene todo que ver, ¿sí? Entonces ella cuenta varias cosas ahí, muchos actos secretos respecto a ese momento y a este arquetipo y a la razón por la cual para Occidente la idea de Oriente, de las danzas de Oriente, están tergiversadas desde el inicio en el fondo, ¿cierto? Porque en esta feria se presentó como étnico cosas que no eran para nada basadas en la realidad. Entonces es muy interesante su análisis cultural también respecto a eso. Y como les digo, tiene opinión, otra vez, igual que el de Wendy. Chiqui. Ya, esto los vamos a comentar en conjunto. Porque son como una especie como de colección, ¿sí? Estos se compran en Amazon. No son tan caros. Yo siempre digo que se lo pueden comprar entre varias. Como que pueden hacer ahí un grupo de estudio y ponen un monto cada una y se compran varios libros. Y después se los van intercambiando. Y hacen un pedido a Amazon. Hola Dani, ¿cómo estás? Nos veremos pronto, Dani. La Dani se inscribió en un curso. Me encanta. De verano. Presencial. Oh my God. Estoy nerviosa. Y me siento como que voy a volver, así como que voy a tener que entrar en rodaje. Como los autos. Ya. Esta colección se trata de libros sobre música. Sobre música. Música. Uno se llama La música arábigo-andaluza. El otro se llama Cantos y danzas del Atlas. Del Atlas de Marruecos. Y el otro se llama Músicas de Egipto. Son 3 joyas. 3 joyas. Me encanta cómo las argentinas dicen eso. Son 3 joyas. Son de verdad libros muy interesantes que entregan datos como que uno queda como, a ver, momento. De hecho, yo los leí 2 veces, todos, o más. Porque hay cosas como que están en español, ¿eh? Así que está fácil. Pero por ahí hay mucho concepto, hay muchas cosas de música, sobre todo el de danza de Egipto, tiene muchos conceptos que uno dice, ¿qué? Espérate. La época de oro, ¿qué? Punto. No, usa muchos conceptos. La música arábigo-andaluza
Es de Christian Poche. Él es bien estudioso de la música árabe, así que tiene otros artículos también capaz que lo pueden encontrar. Christian, con H, Christian Poche, como suena, con tilde en la E. Tiene artículos también. El de músicas de Egipto es de Frédéric Lagrange, que también es estudioso de la música árabe y especialmente la de Egipto. Aquí habla de todo, chiquillas, de todo. Habla de los cantos del Islam, de la música en el Islam, de la música de las cortes, de la música de la calle, de la música popular, de la música de las gawazi, de la música de la época de oro, y hace todo un desglose de eso. Habla de conceptos como que fueron apareciendo en las primeras formaciones de orquesta, por ejemplo, que es la Taht. Habla de ritmos, de métrica, habla de poemas que después se musicalizaron. Muy bueno. Es muy bueno. Músicas de Egipto. Y el último es de Cantos y Danzas del Atlas de Marruecos. Este libro a mí me ayudó mucho, lo leí antes de ir a Marruecos. Y me ayudó mucho un poco para saber qué buscar. Porque claro, uno llega a un lugar muy románticamente y como que todo, ¡oh! Quiero saber todo, quiero ver todo, pero una vez esas cosas y después dice, ya, ¿y qué era esto? ¿Cómo se llama? Es difícil en esos momentos, sobre todo con los pueblos ancestrales, que muchas veces lo que vives con ellos son en el momento. Les he contado esa historia del ritual que me hicieron porque no tenía hijos ni hijas. No les he contado, bueno, les puedo contar después, al final. Dejémoslo al final. Bueno, eso por ejemplo es una cosa que yo no, o sea, es absolutamente vivencial. Y no, como que nos da como para empezar a preguntar cosas técnicas, ¿me entiendes? Entonces este libro me sirvió mucho para situarme, para saber qué buscar, para ordenar mi cabeza, para entender las diferencias, porque el Atlas es algo grande, extenso, y la música se parece, pero tiene diferencias. Entonces me sirvió mucho para ordenarme y para ver qué buscaba. Para quienes les gustan las danzas del Magreb, la música masí, es un libro que les puede aclarar también. Por ahí también puede ser un ladrillo, porque hay cosas como, otra vez, conceptos técnicos y cosas como de nombres de ritmos, de formatos de canciones, que por ahí uno... Pero lo tienen en el libro, lo pueden dejar ahí marcado, subrayado, entonces pueden recurrir a la fuente siempre. Lo importante es entenderlo finalmente, lo que les aporta el libro en ese sentido, como en un panorama general que te ordena. ¿Sí? Como les digo, 3 libros muy buenos. Si se fijan, tienen la misma portada, amarillita. Es como una colección, bien interesante. Hay uno de los Balcanes, yo no tengo los otros. Los quiero tener todos, pero todavía no los tengo todos. Ya, nos vamos a otro libro de historia. Este no tiene tanta opinión, la verdad, este libro no tiene tanta opinión, pero sí incluye la descripción del método de la autora, de quien lo escribe, que es el método Sarabi. Este es el libro Danza del vientre de Deborah Korek. Yo creo que varios lo tienen. Es un libro aparte muy bonito, en papel cuché, así grande, con las fotos que bonitas. Entonces es un libro que yo me acuerdo que fue como un boom porque todas queríamos tenerlo porque era lindo, además. Me parece que es interesante, está muy bien escrito, está ordenado, súper ordenado, pero no tiene tanta opinión. No es un libro que sea de crónica, de opinión, sino que más bien es de recopilación de una línea de tiempo bien interesante y contundente. También hay una clasificación de danzas que en el momento que yo lo leí, por primera vez vi un libro de danzas del Medio Oriente que incluía danzas folclóricas del Magreb, por ejemplo, que no era tan común. Siempre estaban más bien las danzas de Egipto. Aparece la danza de Túnez y otras, ¿sí? Que en ese momento ya estaban como más notorias. Jihad también. Así que es bien interesante en ese sentido. Pero la mitad del libro es de historia y de recopilación de esto de línea de tiempo y clasificación de danzas. Y la otra mitad es la descripción del método de la autora, de Deborah Korek, que se llama método Sarabi, para que sepan, ¿sí? No es todo de historia. Vamos a contar historias, anécdotas. Yo tuve el orgullo de bailar. Yo bailé en el lanzamiento del libro en Argentina. Sí, muy emocionante. Bailé un baladí, me acuerdo. Y ahí estaba, bailó Débora también, la Paula Elena. Estábamos ahí todas las ñoñas. Muy feliz. Y Débora hizo clases también. Y fuimos a los talleres y todo. Ni me acuerdo qué año, chiquillas. ¿2008? ¿2007? No sé, por ahí. Soy mala para los años. Mala. Después, cuando hablen de la pandemia, yo no me voy a acordar cuándo fue. Nunca me acuerdo así como el número. Varias tienen ese, ¿no? Yo creo. Mira, aquí encontré otro de Wendy Buenaventura. Es un libro que se llama Midnight Rose.
aquí, que es un libro que habla de sobre la figura de ella, que es Maud Allan, una bailarina orientalista, occidental, pero que tomó las danzas de Oriente para armar su danza. Muy interesante. Y también es de Wendy, cortito, este es más cortito. ¿Ven? Les decía que Wendy tenía otro. Háblenme, díganme algo, coméntenme. Cuéntenme si tienen algunos, si los conocían. Otro más de Wendy, mira, aprovechando. Ah, no, el mismo. Es también sobre ella, Wendy estudió mucho a se escribe Maud, M-A-U-D-D-D-O, Maud Allan Allan, Maud Allan, búsquenla, es muy buena. Yo tengo ese libro de Wendy, me lo regaló un ex. ¡Ah! El único buen recuerdo que me queda. Está bien, quedarse con lo bueno. Mira qué bueno, qué específico. Atinado Alex igual, ¿o no? Ya, bueno, como les decía, Wendy investigó mucho a Maud Allan y este es otro libro de ella sobre ella. Otro libro de ella sobre ella. Otro libro de Wendy sobre Maud Allan que se llama Dark Venus. Venus, ¿cómo se dice en inglés? Venus, no sé. Dark Venus. Maud Allan and the Myth of the Femme Fatale. Ah, muy bueno, ¿viste? Ahí ella se explaya sobre el concepto y el arquetipo de Femme Fatale, que también lo desarrolla de manera no tan extensa en La Serpiente del Nilo, pero aquí a raíz de Maud Allan lo desarrolla más. Venus, ¿se dice? Venus, ah, ya, no sabía. Muy bien, gracias. Yo chamulleo nomás, yo puedo hablar inglés, pero pronuncio mal. Pronuncio mal. Ya. Lo que nos salga nomás. Otro de Wendy. Beauty and the East, a book of Oriental Body Care. Este libro es muy bonito. Está todo en inglés. Todos los de Wendy están en inglés. Y hay algunos que están descontinuados, pero por ahí alguna persona ahí, si tienen redes, alguien lo va a tener. Yo no los tengo todos, para nada. Y al varios los tengo fotocopiados. En Madrid conocí a algunas chiquillas muy amorosas que me fotocopiaron varios. Les mando un saludo. Bueno, este es de Wendy y es sobre, es lo que dice, pues, la belleza y el bienestar y el autocuidado que hay detrás de la belleza de las mujeres en Oriente. Y muchos rituales que hay respecto a eso, que son bien ancestrales además. Bien bonito, muy bonito. Habla del adorno, habla de la piel, de depilarse, por qué, de algunas pócimas ahí para distintas cosas, de qué pasa después del parto, varias cosas así. Muy bonito. Ah, aquí nos salieron juntos los dos. Esto lo vamos a contar juntos, obviamente. ¿Por qué? Porque es Chokri Mohammed. Chokri Mohammed, yo lo menciono mucho, para mí es un absoluto referente. Chokri Mohammed es egipcio, por supuesto, pero él se autoexilió en España. Se fue a España, vivió ahí y por supuesto que aprendió español. Y él escribió el primer libro sobre danza oriental, sobre historia y opinión sobre el desarrollo de la danza oriental en español. Entonces, todo muy bueno. Interesante, me encantan los rituales de belleza ancestrales. Sí, muy bonitos, sí. Habla, por ejemplo, ¿se acuerdan que cuando hablamos de películas, hablamos de Caramel? ¿Se acuerdan? Hablamos del cine en varios lugares, hablamos del cine libanés y hablamos de Caramel. Y Caramel es una película libanesa que habla de eso, de una pasta que se hace para depilarse. Muy ancestral. Entonces, todas esas cosas salen ahí, esos secretos. Yo soy mala para eso. Con suerte me lavo el pelo. Y tengo que acordar. Hoy día me voy a hacer una cosa de belleza. ¡Oh! Voy a subir una historia. Voy a subir, tengo nervios. Pero con una amiga, con alguien conocida, pues si no me da nervios. Hola Natalie, están medio difíciles. De hecho, La Serpiente del Nilo me costó un montón encontrarlo. Hay que estar atenta. Ah, sí. A veces no está. Como que lo no sé qué onda. Como que está en busca libre, pero a veces no está. Y después está muy caro. Y después está más barato, la mitad. Por ejemplo, conozco a alguien que se lo compró 40 y a alguien que se lo compró 18. Entonces hay que estar atento, ¿cierto? Pero recurran a las redes, insisto. Intercambien. Ya. ¿Cuáles vamos a hablar de Chokri? Puede que por ahí haya la fotito de algún otro, pero vamos a mencionar estos dos que para mí son muy importantes, que es la danza mágica del vientre. También tiene
Yo lo compré a 45, cállate. Para que veáis. Igual soy mala para los rituales de belleza, pero me causa placer verlo en otra gente. A mí igual, admiro mucho a la gente. La Cata Martínez, que se hace esos rulos hermosos. Lo encuentro, la admiro profundamente, pero qué paja. Me muero, me puedo morir. No, pero está bien. Hay que quererse un poquito, hacerlo. Sí, está bien, un poquito. La danza mágica del vientre, entonces, muy importante, porque el primer libro en español con una línea de tiempo también, que habla de danza oriental en términos como de históricos. Yo siento que también tiene mucha opinión, más bien es una crónica. Es una crónica, porque Chokri habla mucho también de sus vivencias, de su mirada, de cuando él conoció la danza, lo que él entiende por esa danza. Entonces, no es completamente objetivo, pero yo no creo en eso tampoco. Siendo periodista y todo, no creo en la objetividad absoluta. Así que me parece muy bueno. Y el momento que surgió, para quienes tuvimos acceso a este libro, fue como ¡wow! Ver la luz. Por supuesto que tiene un capítulo entero dedicado a las gawasi, habla de los pañuelos, y también habla de la danza en España. Sí, habla de la danza en España y en un par de lugares de Latinoamérica donde Chokri fue. Entonces, muy bueno. Es como un libro que hay que tener. Y el otro de Chokri es El reinado de las bailarinas, que tiene biografías de pioneras de la época de oro. De la época, del pre-época de oro y post-época de oro. Porque tiene la de Bamba Kashar, la de Shafika Lakopta, tiene las de la época de oro, varias, y tiene las de los 70, de Fifi, de Nashua, de su mujer. Y también cuenta varias cosas, como anécdotas de vivencias de él con esas bailarinas, porque algunas las conoció, muy chiquitito, así que muy interesante. Yo creo que la danza mágica del vientre, dice la Nati, es como casi obligatorio para iniciar. Estoy de acuerdo. Sí. Bien. Ya, este libro también está en inglés, pero a mí me voló la cabeza. Ay, me gustaría tener el reinado de la bailarina. Las que quieran tener algún libro, escríbanme. Eso no me voy a decir. Para que no lleguen los señores de derechos de autor aquí a denunciarme, a hacer algo conmigo. No voy a ser tan explícita, pero escríbanme. Eso nomás les digo, ya. Recuerden, para las que van llegando, que todas estas referencias van a estar, yo creo que en la noche, en una historia destacada en mi Instagram, @danza y raíz, ¿ya? Para que no tengan que estar escribiendo, van a tener la referencia ahí siempre, ¿sí? Suena hermoso el reinado de las bailarinas, ¿sí o no? Es como una película también, me imagino una película como de los 50 también, como de Hollywood, como un musical de Hollywood. Con toda esa fantasía que tenían los musicales de Hollywood en los 40, los 50. A mí me gustaba Esther Williams, porque nadaba. Entonces los musicales de Esther Williams eran con piscina y nadaba. ¡Oh! No podía creerlo. Las veía una y otra vez y otra vez. Ya. Este libro, que a mí me voló la cabeza, es de Lane Redmond y se llama When the Drummers Were Women. Vean la imagen ahí que está de fondo. Hay una sacerdotisa, una mujer tocando duff. A mí este libro me voló la cabeza y es una de las principales fuentes que tengo, de la cual se derivó como otras investigaciones que hice para la ponencia sobre la importancia del tambor de marco, la ritualidad. ¿Se acuerdan? Que yo hice eso en el encuentro teórico del año pasado y que he hablado de eso. Es un libro muy interesante sobre eso. Siempre lo supe, yo siempre supe que el DAF tenía esa connotación y como que aquí lo comprobé. Recurrí al PDF y me sirvió harto, dice vale la pena la espera. Ah, y la Nati dice que recurrió al PDF. Bien. La Pauli dice, mágico ese. Ahí ya entramos a lo espiritual y lo histórico. Exactamente, exactamente. Este libro tiene esa connotación también. Habla de la música, porque el DAF es un instrumento muy presente todavía. Y yo creo que a ustedes les pasan cosas cuando escuchan el DAF. A muchas les ha pasado, lo escuchan y quieren tocarlo y les pasan cosas. Aquí está la explicación. Ah. Hola, Caro. Plasmar en el papel la historia es trascender. ¡Ay, qué lindo! Por eso estoy escribiendo un libro yo también. Tengo tantos proyectos, pero lo lograremos. Lo lograremos, ya. Oh, este libro es muy bonito. Grandmother's Secret. También habla de espiritualidad, habla de conexión femenina, habla de la danza del vientre
como un linaje, como una herencia cotidiana para las mujeres del Medio Oriente, cómo eso está presente. Y la teoría de la autora es que eso se vive mucho en las clases, en la sala de clases. Que para muchos quizás lo escénico no les hace tanto sentido, a mucha gente sí, sabemos, pero hay gente que puede que lo escénico no le haga tanto sentido, pero que en la clase se genera algo mágico, que te conecta, que te genera un sentido de pertenencia, y que eso sería precisamente este linaje que tiene, como esta idea como de algún traspaso del linaje femenino. La Nati dice, para mí el DAF es mujer, debería ser la DAF. Ah. Ama a todos, pero ese lo leí hace poco. Ah, sí, es más volado, sí, es cierto. Sí, es más volado, claro. Es interesante eso también, que ustedes pueden hacer su análisis respecto a todos estos textos. Hay libros, por eso les digo que hay algunos que tienen más opinión, a mí me gustan esos. Un punto de vista más bien, argumentado por supuesto, pero tienen más opinión. Hay otros que son recopilación de datos, línea de tiempo muy objetiva. Hay otros que tienen un carácter más histórico, hay otros que tienen un carácter más de interno, hablan de algo más interior, otros son más como de conexión espiritual, etc. Yo siento esa conexión hasta por Zoom. ¡Ah! ¡Qué linda! ¡Qué bueno! Igual. Por eso la extraño tanto. La extraño a mi alumna, en serio. Pero por la próxima semana volvemos. Tengo cursos online y presenciales. ¿Eh? Ya. Oye, este libro también es medio volado. Es interesante. Este yo lo compré por Kindle. Me costó como 4 lucas. Y lo compré por Kindle. De Naila Nuray. Se llama La danza del vientre y la sombra. No les voy a explicar mucho porque si no sería como un spoiler. Pero les voy a leer la bajada del título. Dice, La danza del vientre y la sombra. Descubrir la sombra a través de la danza del vientre. Interesante, porque ahí habla de una búsqueda diferente. Que no es la típica de la danza del vientre, que es como más bien luminosa, fantasiosa, joven y brillosa. Hay que hablar de la sombra, entonces interesante. La Nati dice que partió con el reinado de las bailarinas, danza mágica del vientre, y después se fue en bola. Sí, bueno, interesante este, un poco dark, pero muy bueno, y muy argumentado, y con opinión. Tiene un punto de vista súper claro. ¿Sí? Ya. Oh, este es muy bueno. Tampoco está en español, pero es muy bueno. Se llama Female Singers and Dancers in Egypt. Oh my God. Este libro a mí me sirvió mucho. De Karin van Newkirk. Ella es una investigadora. Investiga mucho la época de oro y la etapa previa a la época de oro. Y precisamente este libro para mí es un pilar muy importante que lo leí hacia la pasadita nomás porque yo como que me costó. Me cuesta leer en inglés, pero algo hice, algo conseguí. Pero necesito leerlo más especial, en específico. Ya tengo ayuda para eso, una de las que está aquí me está ayudando. Hay que buscar redes, oye, ¿cierto? Bueno, porque yo creo que este libro y otros necesitan traducción más oficial, de gente que es cacha, porque hay cosas por debajo que no se entienden tan fácil. Este libro me sirvió mucho para llenar el vacío y para entender todo lo que pasa en la etapa previa a la época de oro. Porque la época de oro, para que sucediera, tenía que estar basada en personas y en fenómenos y en hitos que sucedieron antes, que cimentaron las bases para que la época de oro se desarrollara. ¿Cierto? Ahí está la Banchi. La Banchi. Pasemos el aviso, pues, Banchi, si quieres. Traducciones para usted. De una bailarina. Entonces la bailarina que traduce va a entender mejor. ¿Sí? Ya. Eso, me sirvió mucho para conocer eso, sobre todo lo de los salat. ¿Se acuerdan que hemos hablado de ese concepto de los salat? Los salat eran los que después se llamaron casinos, nightclub, ¿sí? Pero así se llamaban en árabe. Que eran estos lugares de entretención donde había música y danza antes de la época de oro. O sea, antes del Casino Badia, antes incluso de Chafika. Estamos hablando de 1860, 1870, por ejemplo, uno que se llamaba El Dorado, por ejemplo. Entonces, aquí se habla mucho de ese periodo. Y lo interesante, como el nombre lo dice, Female Singers and Dancers in Egypt, habla de las cantantes, que eran muy famosas, diríamos que más famosas que las bailarinas a fines del siglo XIX. Así que muy interesante también. Ya. Esta línea me encanta. Yo no la conocía tanto, ahora la asocié. Como que ahora la asocié.
porque ella se llama... Oh, es de Luisiana. Ella es de Luisiana. Y tiene otro nombre, tiene un nombre artístico como bailarina. Entonces nunca la asocié con el nombre, con su nombre real, que es Heather D. Ward. Entonces después me di cuenta que era la misma, que había leído artículos, que estuve en una charla de ella, Suhaila la cita en unos textos, Yamila también, mucha gente la menciona y después como que asocié que ella era. Ella tiene varios artículos también en esa página que yo siempre les nombro, que es la serpiente, The Serpent of the Nile, que es una página web que tiene muchos artículos en inglés, pero que eso sí, no hay excusa porque los dispositivos traducen. Así que ahí lo pueden tener más accesible. De hecho, los artículos tienen hartas cosas que están en el libro. El libro está más extenso. El libro se llama Egyptian Ballet Dance in Transition, The Sharkey Revolution, entre 1890 y 1930. Lo mismo que el anterior. Lo mismo que el anterior, pero ya basado en la danza, en el Raksharki, específicamente, y en qué pasó, cómo fue este fenómeno que propició el boom de la época de oro entre 1890 y 1930. Muy interesante. Miren la imagen de la bailarina. ¿No? ¿A quién se parece? ¿Por qué es in transition? La página se llama Serpent, se llama Gilded. Gilded, escrito 1000 veces, pero ahora no me hagan escribir porque no tengo lente y voy a apretar cualquier cosa capaz que me salga. Es como serpiente dorada en inglés. www.gildedserpent.com. Así se llama. Es una página que hay que conocer. Si ustedes bailan esto y les interesa la investigación, es una página que hay que conocer. La administran dos mujeres muy antiguas que hablamos de ella cuando hablamos de las pioneras en Estados Unidos, Amina Goodyear y Edwina Nearing, que han hecho investigaciones muy potentes desde los años 70. Ellas administran el sitio y hay, no sé, no quiero exagerar, pero yo creo que 120 colaboradoras. A mí me habían dicho, pero yo no sé escribir en inglés. Igual podría haber traducido algo, pero como que se me hizo, la verdad. Bueno, algún día, no importa. Lo importante es que vayan a la página porque hay muchos artículos. Dije of the Nile. Pero es que a lo mejor porque estaba hablando del Serpent of the Nile. La página se llama Gilded Serpent, porque se me confunde Serpent of the Nile con Gilded Serpent. La página se llama Serpent of the Nile. Son puras mujeres. ¿Sabes si Reda tiene algún libro? ¡Ay, qué buena pregunta! Gilded Serpent. Gracias, Bonchi. Así mismo, la Nati pone el link. Me encanta mi asistente. ¡Qué buena pregunta! No, ni Reda ni Farida tienen libros, pero sí tienen artículos. Sí. Yo no sé si los de Reda están traducidos. Reda tiene artículos traducidos al ruso. Sí, de coreografía y eso. Y están escritos en árabe. No, me parece que no están traducidos ni siquiera al inglés. Pero Farida sí, tiene artículos, no libros. Pero Farida debería haber escrito un libro. O podría ser una recopilación de artículos. Bueno, que están en su página, faridafahmi.com. Farida, como suena, FAHMY.com. ¿Sí? faridafahmi.com. Ella sí tiene artículos. Tiene uno del vestuario, porque ella diseñó vestuario junto a su mamá para la Troupe Reda. Entonces habla de cómo diseñaron un vestuario escénico basado en lo étnico. Tiene un artículo sobre Melaya, sobre el Hagala. Sí. Y tiene traducidos en su página, dice la Connie. Perfecto, no sabía eso. Bueno, muy bien. Ya, Heather D. Ward. Síganla. Y búsquenla en gildedserpent.com. Ahí hay millones de... Les digo que hay como 120 colaboradoras en el Gilded Serpent. No sé si hay tantos hombres. Le parece que la Dani preguntó por eso. No estoy segura. Sí, creo que hay un par de artículos de hombres. Parece que hay un artículo de un hombre, de un bailarín de Irak, que escribe sobre las danzas de Irak. Creo. Sí, pero la mayoría son mujeres. Millones. Ahí colabora, por ejemplo, dos de personas que para mí son importantes, referentes también, que han venido al festival que yo hacía. Como Amel Tafsut, de Argelia, y Robin Friend, que baila, investiga y enseña la danza de Irán, danza clásica de Persia, del Imperio Persa. Es Robin Friend, ellas dos. Amel Tafsut y Robin Friend tienen artículo ahí. Asala también tiene, creo, un artículo
Asal Ibrahim, mucha gente que investiga tiene libros ahí. Before They Were Belly Dancers. Lo estamos agrupando como estos tres son como parecidos, porque habla de esa etapa, como de una etapa de la etapa previa a la época de oro, cuando no podemos hablar de la bailarina como del rock sharky todavía, pero como son los cimientos para eso, ¿cierto? Teníamos el que hablaba de las cantantes y bailarinas, tenemos el Belly Dancing Transition, y este se llama Before They Were Belly Dancers. European accounts of female entertainers in Egypt entre 1760 y 1870. O sea, sería este primero y este después. Leerlo así cronológicamente, este primero. De Caitlin Fraser. Caitlin W. Fraser. Obviamente, muchas de las imágenes que argumentan el desarrollo del libro de ella son imágenes orientalistas, que retratan a entretenedoras de ese tiempo, porque no hay fotos, ¿cierto? Entonces ahí también ella plantea la duda de cuáles son más reales y cuáles no. Qué interesante, ¿ven? Ay, me encanta este. Este es tu nombre, de Raphael Cormac. Midnight in Cairo se llama. Buen título, ¿o no? Midnight in Cairo. The Divas of Egypt's Roaring en los años 20. Las divas de los años 20 en el Cairo. No solamente bailarinas, también cantantes. De hecho, en un live de enero los subí a mi foto de portada. Ahí están los lives de enero. En un live de enero vamos a hablar de ella. Ya van a saber quién es. Ahí se las dejo para que se metan. Ay, ay, ay. ¿Qué más? Mira. No sé si la conocen a ella. Se llama Morocco. ¿La conocen? Morocco es también la nombramos en el live de las pioneras en Estados Unidos. Es una pionera de la danza oriental en Estados Unidos. Ella se llama... Tiene un nombre latino. Carolina Varga. No Vargas, Varga. Se llama Carolina Varga. Morocco. Su nombre artístico es Morocco. Y escribió este libro que es como una autoedición, no es una edición muy formal, es difícil de encontrar igual, yo tengo una fotocopia. Que se llama Answers and Advice about Rack Sharky and Rack Shabby. Bien interesante. Las imágenes del libro Literature son tan lindas. Sí, ¿cierto? ¿Cierto? Ya, ahí está. Es como una especie de manual y de glosario que hizo Morocco. Hace tiempo. Hace mucho tiempo. No es tan fácil de encontrar. Pero por último, les doy la referencia de ella. También tiene artículos en su página web. Ella también escribía en algunas revistas de Estados Unidos, creo, con las Habibi. Que también hay artículos, algunos que están disponibles también, que pueden bajar. Así que, ahí está. En la referencia de ella. Ah, mira. Esto es un compilado de artículos que hizo precisamente gildedserpent.com. Ahí está, ¿ven? Y se llama The Belly Dance Reader. Como un compilado de artículos. Pero los artículos están en la página web, así que se los muestro como libro, pero están en la página web, o ahora. Sigo buscando. Belly Dance Around the World. New Communities, Performance and Identity. Este libro es bueno porque habla de la globalización de la danza oriental. Tienes 3 autoras, no me acuerdo. Va a estar en la historia destacada, va a estar la portada en la historia destacada, así que ahí lo pueden ver. Me gusta porque eso, por lo que les digo, porque tenemos muchos libros que hablan de historia de la danza oriental en su contexto, cierta recopilación de datos, profundización de ciertos periodos de los cuales no se sabía tanto, como la etapa previa a la danza, a la época de oro. Pero este libro es interesante porque habla de una etapa posterior que no se ha abordado tanto, como que es la globalización de la danza oriental. Y miren cómo se llama, Belly Dance Around the World. New Communities for Performance and Identity. Entonces la postura de los autores también habla también son artículos, que en conjunto arman un punto de vista, o una discusión más bien. Y la pregunta es, como habla de la apropiación cultural en el fondo, de cuáles son los límites, de
cómo nuestra identidad, por ejemplo, como chilena o de otras mujeres de otros países, se mezcla con lo que nos gusta de la danza oriental, etc. Muy interesante. El segundo tomo de Belly Dance Reader, The Gilded Serpent, porque son muchos artículos, entonces hicieron 2 tomos impresos. Pero, insisto que los libros, o sea, los artículos están en la página web. Este libro me encanta. Este libro yo creo que es como de principios del 2000. Sí. Lo escribió Tamalin Dalal. Tamalin Dalal. Le mando un abrazo a Tamalin Dalal. Muy amorosa Tamalin Dalal. Ella vino al primer festival. El primer festival que hice. Junto a Helene Eriksen y Paula Elena. Fue muy amorosa. Es muy generosa. Y yo siento que compartimos un poco esta mirada de la investigación en función de compartir y de hacer más grande nuestra danza. Y este libro me parece que tiene un poco esa mirada. Se llama 40 días y 1001 noches. Está en inglés. 40 days and 1001 nights. Así se llamaría. Y cuenta, es un relato vivencial. Esto también tiene un documental. O sea, tú comprabas el libro y venía con el documental en el DVD. Que ella decía que no era tan profesional el documental porque más bien eran imágenes que ella fue recopilando y las juntó. Pero es un complemento para el libro y es un libro que cuenta su vivencia en 5 países musulmanes, 5 ciudades en que viven el Islam de una manera muy especial. Por ejemplo, Zanzíbar, por ejemplo, Siwa, el oasis de Siwa en Egipto. Ella fue muy amorosa, me ayudó mucho para llegar al oasis de Siwa en Egipto, que no es tan fácil y es bien intensa la experiencia de estar ahí. Ella me ayudó un montón para poder lograrlo. Y está plasmado en este libro también. ¿Sí? Eso yo creo que varios lo conocen, ¿o no? Para las antigüitas. Para las antigüitas lo conocen. Muy bueno. Ya, vamos a irnos un poco en la espiritual. Ahora. En la espiritual. No, espérense, a ver, vamos a ver si nos queda alguno. No. Todavía no vamos a entrar en la espiritual. Creo que tendré que aprender inglés. Sí. Pucha, terrible, pues, pero claro. Es el libro Orientalismo de Edward Said. Muy importante porque Edward Said, palestino, ya se murió. Hay un congreso en homenaje a Edward Said en que hay muchas ponencias sobre el tema. Como gente que hace ponencias retomando lo que reflexionó respecto al libro. No sé cómo. Pongan Orientalismo, Edward Said, Congreso y les va a salir. Muy bueno. 2 horas de la cuestión. Por si no quiere leerlo. Pero yo encuentro que este libro hay que leerlo. Porque habla de apropiación cultural, habla de orientalismo así de una manera tajante y moderna. Como es una mirada moderna respecto a eso. Y antropológica también. Edward Said. Que siempre fue muy crítico de... Y Edward Said que amaba a Tahía Carioca. Decía que era la bailarina de oriental. Tiene artículos sobre ella también. Así que ahí está. Ella está en español, Después. Este es bueno. Este es de música. Se llama The Voice of Egypt. A ver, hagamos un concurso. Bueno, las que sepan no digan nada. Pero si se llama The Voice of Egypt, ¿de quién podrá tratarse el libro? ¿Sobre quién es? Si se llama The Voice of Egypt. Redoble de tambores. Arabic Song and Egyptian Society in the 20th Century. Es de Virginia. No googleen, po. Ya, pues, díganme. ¿De quién puede tratarse el libro si se llama The Voice of Egypt? ¡Sí! Muy bien, Dani. Te pasaste, Dani. Súper, sí. Muy interesante. ¿Qué fue? Me estaba escribiendo y dijiste las que no sepan no pongan nada. Sí, pues no vale. Pues sí, la idea es que los de la Cote también sabía, tampoco lo puso. Sí, pues la idea es que lo sacaran por conclusión. Sí, pues es sobre Am Kulthum. A mí me gusta este libro porque no la Am Kulthum, la más maravillosa. No, no me gusta mucho ese libro como que lo encuentro tan panfletero.
No alcancé a escribir de la Eli. Yo creo que muchos lo pensaron. Ella, Virginia, además, tiene... Ah, sí, está como documental, un año aparte, sí. Hay una... también emite opinión y es un análisis cultural de la figura de Kulthum respecto a lo que pasaba en el arte en los años 20 en Egipto. En la arte y la industria cultural que estaban haciendo en Egipto. Entonces hay crítica social también, política, del establecimiento de la presencia de una élite supermercada en ese momento y de cómo la cultura popular de la calle y rural, por supuesto, estaba absolutamente confrontada a todo lo que pasaba en estos otros espacios de élite. Entonces, a mí me gustan esos análisis. Entonces me gusta el libro porque no es, Kulthum maravillosa, no, sino que, bien, pero ¿qué significaba ella en su tiempo? ¿Por qué ella fue tan famosa? ¿Qué implicaba? ¿Qué? Sin quitarle todo el mérito que tiene, por supuesto, chiquillas, no estoy diciendo eso. Pero es interesante verla un poquito de manera más fría y objetiva en su contexto. ¿Sí? Bien. Estoy tratando pensé. Vamos a hacer un compilado de estos libros vamos a hacer un compilado de libros que escribían algunas bailarinas, como que estuvieron súper de moda en un tiempo, como de manuales. La maquiavélica, dice la cosa. Sí. Mi comentario llega 300 años después. Sí, la verdad ni lo leí porque ya como que... Sí. Bueno, estos libros estuvieron muy de moda en los 80 y en los 90. En Estados Unidos primero, en Londres también, y en España también, en Argentina también, en México también. Que son libros como anteriores al de Débora. Débora se fue en volá. El Danza del Vientre de Débora Corek se fue en volá. Porque hizo una línea de tiempo más amplia. El libro es muy grande, como una Biblia. Como de Paul Couché, con fotos hermosas. ¿Ya? Estos son libros un poco más humildes. Pero son interesantes porque son la mirada. El link. ¿El link de qué cosa quería? El link de YouTube, yo no sé. Si alguien puede compartir el link de YouTube de lo que mencionaron, maravilloso. Porque yo no quiero escribir porque no encontré mis lentes. Y capaz que me salga del live. Recuerdo de nuevo, para los que van llegando, que todas estas referencias van a estar en una historia destacada de mí en mi Instagram. @DancyRaíz. Si no me han seguido, por favor. Que estamos esperando. Bueno, les decía que en los 80 y 90 estuvieron muy de moda estos libros, que son libros como Introducción a la danza del vientre, La danza del vientre, Cómo bailar danza del vientre, Mi vida cuando descubrí, cómo cambió mi vida cuando descubrí la danza del vientre, etc. Hay muchos libros de ese tipo, en inglés y en español. Hay uno que no tengo la imagen aquí, me di cuenta, o no lo encontré, que es de Techi León. Ese está en español, que fue uno de los primeros que yo leí. Bien bueno. Y que son, como les digo, una especie como de libros vivenciales, manuales, como que las autoras cuentan un poco su vivencia con la danza oriental, cuentan un poco su método también, hacen un poquito de glosario, como que tiene toda una mezcla de varias cosas así. Hay muchos. Este se llama Introducción a la danza del vientre. Este es conocido. Se llama La danza del vientre paso a paso, de Laura Cooper. A lo mejor lo han visto por ahí. Este yo lo encontré en el persa. Me costó como 2 lucas. Why to become to belly dancer? Belly dancer technique. ¿Ven? Amaya, felices. Danza del vientre, el libro de la profesora. Bailar danza del vientre, orígenes, pasos, coreografía, música y vestuario. La danza del vientre. ¿Ven? Ya. Estos son para mí, digamos que no son libros como pilares. Con todo el respeto y la admiración a todas las bailarinas que lo escribieron, ¿eh? Porque hay que ser muy osado para escribir un libro. Valiente, osada y disciplinada. No, por supuesto que todo el reconocimiento para ellas. Pero de alguna manera no son libros que entreguen cosas tan nuevas o tan investigaciones tan profundas, diferentes o líneas de tiempo, sino que lo interesante, a mí me gustan igual, yo tengo un montón de esto. ¿Por qué? Porque precisamente hablan también de puntos de vista que no solamente es intelectual, sino que también es emocional. Y esa mirada, ese acercamiento a la danza del vientre de cada una de estas bailarinas y profesoras me parece muy interesante, me nutre igual.
Sí, me falta uno aquí de Techi León. Que ese fue el primero que yo leí, que me lo prestó la Jimena Mar. Besos para Jimena Mar. Ya, así que de esos pueden encontrar varios. Acá hay otro, de otra niña que escribe. Ya, pero eso lo vamos a saltar porque ya es mucho. ¿Qué hora es? Está clasificando. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Cómo van? Harto, ¿ah? Harta cosa, pues, oye. Ah, este es importante. Ya. Vamos a ver estos de historia. Vamos a volver al de historia. Mira, aquí hay otro de Chokri. Está la imagen de otro de Chokri que se llama La mujer y la danza oriental. Que son poemas. Muy bonitos. Está descontinuado este de Chokri. Pero por ahí lo pueden encontrar a alguien que lo tenga. Así que si lo pueden adquirir, muy bonito. Yo que tengo un proyecto con esto. Como de juntar la poesía con la danza. Muy bonito. Ya. Volvemos a la historia. Espérense, estoy... Ah, miren, la Tamalín Talal también escribió uno como de ese formato que les decía. Como de manual. Este se llama Danza del vientre para estar en forma. Con Tamalín Talal. Este es antiguo. Antiguo. Ya. Se me desordenó todo, pero no importa. Aquí hay otro, The Serena Technique of Belly Dance. Otra niña que escribió uno de técnica ya. Interesante poesía y danza, ¿cierto? Ya. Bueno, aquí tenemos varias cosas. Tenemos, primero, este. Este es uno de los pocos libros que para mí tiene argumentos y tiene una investigación lo más confirmada posible y lo más argumentada posible respecto a las danzas del antiguo Egipto. Del Egipto faraónico y no faraónico, del antiguo Egipto. Se llama así, Ancient Egyptian Dances. Es de Irene Alexova. Esta es una tesis de ella. Es muy interesante porque agrupa, clasifica las danzas, porque uno dice ya. La danza del vientre tiene una de las teorías de su origen o una determinante para la danza las danzas del vientre es el Egipto faraónico, ya. ¿Pero qué? ¿Qué danza? ¿Quiénes la bailaban? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿Todas las danzas fueron determinantes para lo que después conocimos como danza del vientre o no? Bueno, ella habla de eso. Entonces es muy interesante. Habla de las danzas faraón, o sea, de las danzas para el faraón, habla de danzas sociales y hace una clasificación súper buena que ahí como que puede permitir entender un poco más esto que vemos como de manera tan grande, dispersa y general. Me gusta. Porque no hay mucho de esto. Hay muchos libros sobre el Egipto faraónico, sobre el antiguo Egipto, sobre el Nilo y sobre la civilización de Egipto, pero muy pocos hablan de danza, muy pocos. Despeja los mitos más concretamente, exactamente. Entonces como que te saca esa nube de romanticismo y como esta cosa bien fantasiosa con la que se aborda el Egipto faraónico. Así que, bien bueno. Ya, este también es muy importante, maneras y costumbres de los modernos egipcios. De Edward Lane, un viajero ahí que estuvo desde el principio digo, desde las primeras expediciones de los colonos. Él viajó como desde el principio y se quedó, viajó muchas veces, después se quedó, por lo tanto tuvo un acercamiento muy vivencial a las maneras y costumbres de los modernos, de los egipcios como de mediados de 1800, como del siglo XIX, vamos a decir. Muy bueno. Habla de la Gawasi, habla de las Awalim, habla de la música, habla del matrimonio, habla de la vivencia del Islam, del Ramadán, de un montón de cosas que eran secretos para el mundo occidental antes. Este lo encontré de suerte en español en una feria de las pulgas en Barcelona. Estaba ahí en el suelito lleno de tierra. No podía creer, saltaba. La persona con la que andaba en ese momento se acuerda. Qué tierno como va mostrando las portadas. Como... sí, pues que sin fotito, qué fome que yo estoy hablando aquí. Y estas mismas fotitos van a estar en la historia destacada. Más de las que vamos a hablar hoy día, porque no vamos a alcanzar a hablarlas todas. Ya. Siento que
siento que sea... Tengo puras ganas de gritarlo de pura felicidad y orgullo. Tiene que ver con publicaciones, pero no de arte. ¿Fue hace quién? ¿Un paper? ¿Quién? No de... ¡Ay! ¿Qué hice? No entendí. Un hijo tuyo, Nati, fue aceptado un paper en una revista científica, supongo. Ah, sobre el árbol nativo. Maitén, árbol nativo de Chile. ¡Ay, pero qué lindo! ¡Celebremos aquí! En estos tiempos, más encima, un adolescente de 14 años que haga eso se merece todo el reconocimiento y el aplauso. Sí, maravilloso. Qué lindo. La felicitamos públicamente. Y tiene todo que ver porque estamos hablando de libros. Y de gente que osada, que se atreve a escribir. Ya, este libro me encantó. Lo compré en Egipto y lo leí como en el avión de vuelta. No de vuelta, iba a Madrid, a España. Y me encantó. Fue mi primer acercamiento respecto a la realidad de los nightclubs y a la diversidad que hay sobre eso. Podríamos hacer un live sobre eso. Se llama Pirámides y Nightclubs. Entonces habla también de la cultura popular en Egipto, de la noche, en el Cairo, del turismo, como de realidades paralelas que se viven en cuanto a la celebración y a la entretención en el Cairo. Muy bueno. Ya, más de historia. Vamos buscando más de historia, sí. Bueno, este lo vamos a citar. Ella es Giselle Rodríguez, alias Giselle Habibi. Se llama Danza Oriental en Egipto. Este libro es uno de los más nuevos sobre danza oriental y ella tiene un blog bien interesante. Yo creo que la conocen. Quizás no la conocen por algunas controversias que han surgido respecto a sus opiniones. Yo tengo como ciertos reparos con sus opiniones, lo hemos hablado directamente por interno, ya sabe. Pero yo respeto mucho su trabajo. Encuentro que yo que paso hablando de estas cosas todavía no escribo un libro, así que reconozco mucho su osadía, su valentía, porque escribir un libro de alguna manera también es ser generosa y querer compartir la información. Así que ahí está. Creo que este se puede encargar a ella misma directamente. Es un libro que tiene algunos datos, no me parece que tenga tantas cosas distintas. Sí tiene opinión, que es la opinión de ella, que podemos tener reparo. Yo tengo reparo, como les digo, lo digo explícitamente. Reparo respecto a ciertas cosas que ella establece respecto a la danza oriental, como de quiénes son los dueños y cuáles son los límites. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero finalmente el intercambio cultural y hablar de conocimiento y teoría se trata de eso, de incluir todos los puntos de vista, y ella es un punto de vista que en este momento igual es importante y tiene muchas seguidoras. En Facebook tiene el mismo nombre que el libro, sí, pero el blog se llama Un Mundo de Luz, y ese blog, Un Mundo de Luz, es bien bueno porque ella tiene acceso a muchas como artículos, artículos, y a muchas cosas como que no son tan fáciles de conocer, porque son de publicaciones de libros, o sea, de revistas, de diarios del mundo árabe. Y los traduce. Eso es muy interesante. También hizo una traducción de los artículos de Dina, cuando Dina salió en El Arab El, en la revista, y del artículo sobre Fifi Abdo que salió en Vogue Arabia. Y ella los tradujo, así que todo lo respeto y el agradecimiento también para ella con eso, porque igual es muy generoso de su parte. Ya, vamos a irnos ahora con algunas cosas con un tema específico. Con un tema específico que tiene que ver espérenme. Tiene que ver con ciertas, como algunas teorías respecto al origen de la danza del vientre, de la danza del vientre, de la danza oriental, que tienen que ver con el matriarcado y por lo tanto ya estamos hablando de arqueología y de algunos estudios que tienen que ver con ese tema, de estudios culturales antiguos que también se mezclan con algunas posturas espirituales e ideológicas. Tengo varios de eso, así que los estoy tratando como de agrupar.
Ya, bueno. Tenemos, por ejemplo, Marija Gimbutas y Joseph Campbell juntos en un libro. No, una hablando sobre el otro, sobre el mito, sobre el lenguaje de la diosa, sobre sociedades matriarcales, y hay alusión a sociedades matriarcales, no, matrilineales y matrísticas, que no es lo mismo que matriarcales. Ahí te los dejo. En que se hace alusión a danzas del vientre que se practicaban en esos espacios. También tienen el cáliz y la espada de Rian Eisler. Este me parece que no está tan argumentado, es más bien como no es tan histórico ni arqueológico, sino que es más bien como también es medio filosófico, encuentro, y algunas cosas que uno dice ya, pero ¿esto fue verdad o no? ¿Sí? Hola Alfredo, ¿cómo estás? Abrazo para ti. Pero muy interesante para hablar de ese tema, de ese tiempo también. The First Sex. Ah, muy bueno, también habla de eso. The Living Goddess. También de Marija Gimbutas. Marija Gimbutas, muy importante en este estudio. Ella estudió sociedades matrilineales. When God was a woman. Oh my God. When God was a woman. También sobre el tema. Marilyn Stone. Este de Joseph Campbell, El poder del mito. Muy bueno. También sobre ese tiempo, miren la imagen de la diosa. Y como una referencia que a mí me sirve mucho y me hace sentido, también por mi punto de vista y mi ideología y mi manera de entender la arqueología y la antropología, les recomiendo este libro que se llama Arqueología y Teoría Feminista, que a mí me permite como entender ciertas cosas de los otros libros, desde un punto de vista que a mí me hace más sentido. Y también con esto podemos entender cosas que se silenciaron respecto a lo otro. ¿Sí? Muy bueno. Ah, también tenemos a Casilda Rodríguez, muy importante Casilda Rodríguez. Ella tiene muchos textos sobre la sexualidad femenina. Este se llama Pariremos con placer, también es un análisis. Y ella habla mucho de danza del vientre, mucho. Hace muchas alusiones a la danza del vientre. Así que ahí hay varios libros un poco relacionados, ¿ven? Este también es bueno. The White Goddess, de Robert Graves. Todos tienen tienen este punto de vista y este estudio arqueológico, antropológico de las sociedades premonoteístas y del establecimiento de culturas matrilineales o matrísticas. ¿Sí? Ya. Ahora. Chupi. Les quiero, es que no encuentro el otro, pero a ver. Aquí está. Ya, este es El collar de la paloma. Hay dos libros que me parecen muy importantes. El collar de la paloma y El jardín perfumado. ¿Por qué? Porque hablan de algo que no se habla mucho en Oriente, que es la sexualidad. Y son nativos. Así que, muy interesantes. Yo creo que hay un tema para investigar ahí, ¿eh? Hay mucho silencio respecto a eso y es por algo, ¿cierto? Así que, sobre todo, este está en PDF, estoy segura. Una alumna como que lo bajó, estábamos en clase y lo mencionamos y como que una alumna lo bajó al tiro y se lo mandó a las compañeras, así como muy rápidamente. Ya, y el otro es El jardín perfumado, que no encuentro la portada, pero por ahí está. El jardín perfumado es el otro. ¿Ya? Ya, ahora obras que de alguna manera son obras consideradas literatura, que también me parece que son referentes importantes para entender la cosmovisión del mundo árabe antiguo, sobre todo, ligada a la religiosidad y a la espiritualidad mezcladas, como El profeta, de Jalil Gibran, ¿cierto? Y otros de Jalil Gibran, ¿eh? Son muy buenos. Como que creo que también hay un componente muy interesante. Y por supuesto los poemas de Rumi. Por supuesto. También les recomiendo tener algún libro, encontrar o indagar en algo sobre el sufismo. Creo que es muy bueno. A mí me gusta este.
Va a estar en la portada también. Hubo otro. Bueno, tengo varias sobre sufismo en realidad. Pero no les voy a recomendar ninguno en especial porque lo importante es que lleguen a uno que les haga sentido igual a ustedes. Primero quizás entenderlo y después como ya reflexionar un poquito más sobre eso. Para poder aplicarlo quizás. ¿Sí? Este es bueno. Este es de un libro sobre Ibn Arabi, uno de los como eruditos intelectuales de la época de las cortes, que hizo muchos aportes a la música. Entonces es bien interesante también entender como este mundo antiguo árabe, ¿cierto? Sobre todo de las cortes. Este me gusta, se llama Erotic Love and Humor in Arabia. Me gusta. Como un poco los cosas que en Egipto se aplican, ¿ah? Ustedes saben que, por ejemplo, los egipcios cuando hablan de frutas es como doble sentido. Bueno, hay muchas cosas con eso, que están en las canciones también, y uno no tiene idea. Como el tirirín, tirirín, esa canción. Ya, entonces por ahí leer estas cosas nos permite decir, como cuando me acuerdo Mohamed el Sayed. ¿Te acuerdas de esto? No sé si Mohamed era esto, pero a veces los ve. Una vez que Mohamed el Sayed, que es egipcio, pero que vive en España, habla español perfecto. Estábamos hablando sobre esta canción que se llama A ti te lo entierran hoy, a ti te lo entierran mañana, y era muy difícil, me costó mucho entender a qué aludía. Y él me dijo, bueno, pero en Egipto está lleno de esas cosas. Y había muchas canciones que tenían esas alusiones de doble sentido, como juegos de palabras. Yo no tenía idea. Entonces por ahí, conocer estos textos, a veces uno empieza a decir, acá está el jardín perfumado. Esto es más bien de ya tirándonos para Asia occidental, ¿cierto? Pero es lo mismo que el collar de la paloma. Ya. Este libro yo lo mencioné cuando hablamos del feminismo. ¿Se acuerdan cuando hablamos del feminismo en Oriente? Que se llama Harem Years, de Huda Sha'arawi. Y habla de su vida en un harem doméstico, muy interesante. Y a raíz de eso elabora toda una reflexión respecto a la realidad de las mujeres en el Medio Oriente. En ese sentido, por supuesto, también recomiendo los libros de Fátima Mernissi. Principalmente que también habla de el harem doméstico. De hecho, este es un libro de referencia para una de las obras que vamos a estrenar en enero. Se llama Sueños en el Umbral, pero Fátima Mernissi tiene otros, y tiene ensayos, tiene un montón de otras cosas. Muy interesante también. ¿Sí? Este es el libro de Dina, pero está en francés. Yo no lo tengo tampoco. Tengo una fotocopia, pero no lo entiendo. Ma liberté de danser, de Dina. ¿Sabían que Dina escribió el libro? Sí. Así que por ahí, si saben francés, si lo pueden conseguir, interesante. Yo ni sé dónde está la fotocopia. Como que se me quedó abajo de un montón de materiales porque no, como que dije, no, esto no lo voy a investigar ahora, no lo voy a poder entender. Este libro me llamó mucho la atención. Se llama Belly Dance for Health, Happiness and Empowerment. ¿Sí? Para la salud, la felicidad y el empoderamiento. Belly Dance para la salud, la felicidad y el empoderamiento. Muy bueno. De Christine Robin. Y esto fue una casualidad, en realidad. Una casualidad que lo pudiera adquirir. Ya, ¿qué más? Estoy clasificando. A quienes les gusta el Magreb también. El jardín perfumado está en Busca Libre. Ese también está en persa. Como que ese está mucho. O en las librerías como de libros usados, que cada vez están más de capa caída, pero bueno, busquen ahí igual. La dignidad vive en el Sahara. Esto es un libro sobre el conflicto y la resiliencia de las mujeres saharaui que armaron el campamento ahí, que también está en una de nuestras obras, como escuelita virtual. Este es muy bueno. Trance Dancing with the Jinn. Aquí habla de el trance, que precisamente voy a pasar el aviso, junto a Sergio Fritz,
un partner ahí nuevo que tengo, que vamos a hacer un taller en que vamos a hablar se llama Trance y Movimiento. Trance y Movimiento. Y este libro habla de eso, de ese vínculo. De ese vínculo entre trance y movimiento en varias culturas y sobre todo ancestrales, ¿cierto? Del Medio Oriente. Ya, vamos a ver un par de cosas como novelescas, pero que igual son interesantes. Una es muy bestseller, pero no lo miren en menos, no lo subestimen, porque es interesantísimo. Se llama Las Vírgenes del Paraíso de Barbara Good. ¿Lo conocen? Describe una escena maravillosa. Es de una mujer egipcia que se va de Egipto. Ahí no les voy a decir por qué. Y vuelve a su familia, a ver a su familia y a sus mujeres, a las mujeres de su familia en Egipto. Y todo lo que le pasa a ella, por qué se fue, sus reparos, sus dudas, sus cruces, lo que igual sigue amando Egipto, se da cuenta, pero hay cosas que no le hacen sentido, y la realidad diversa de todas las mujeres de esa familia, y el honor y otros valores ahí que están cruzados. Y la escena está muy bien descrita. Bárbara investigó mucho y estuvo allá, además. Y tuvo la asesoría de gente egipcia. Así que se nota, se nota. Y el otro es este libro sobre Afganistán, que es El librero de Kabul. ¿Y qué pasó cuando llegaron los talibanes? Imagínense un librero en Kabul. Imagínense, ¿qué hace un librero en Kabul cuando llegaron los talibanes? Que lo primero que hicieron fue quemar los libros, imagínense. Cómo cambió su vida, cómo la enfrentó, cómo es ser una persona y una familia liberal en ese contexto. Muy interesante. Esto también es novelado, pero para novelarlo, la escritora vivió con una familia en Kabul. Con una familia que tenía una librería, de hecho. Entonces, y todo lo que está descrito en la novela, con los nombres cambiados, por supuesto, fueron cosas que ella vio en esa familia. Entonces está novelado, pero basado en hechos reales, que además vivenció. No solo le contaron. Ya, y lo último que les voy a contar es sobre libros que para mí son importantes, como para Thousand Splendid Sun. Ah, claro, Mil Soles Espléndidos, Cometas en el Cielo, también muy buena referencia. Ese marcó mucho mi vida para entender cosas desde la mirada de una mujer musulmana. Súper. Buen dato. Que tiene que ver con eso, con lo novelado, ¿cierto? Sí. Ya, acá tengo libros, como les decía, que para mí son muy importantes para su formación como bailarinas integrales. Estos son libros de anatomía y corporalidad. Varios. Este se llama Estiramientos y Conciencia Corporal para el Movimiento, de Sonia Sampaio, muy bueno. Este habla del psoas, nuestro mejor amigo. Anatomía para el Movimiento, que tiene 2 tomos. El azulito y el verdecito. Anatomía para el yoga, que a mí también me hace mucho sentido. Y Anatomía de los estiramientos, son de la misma autora. Es bueno que tengan libros sobre el tema. Y este es Psicología de la Danza, de Jim Taylor y Ceci Taylor. Bien interesante. Habla de la danza en general, no de la danza oriental, pero habla de la desmotivación, de varios procesos que yo creo que les van a identificar. Sirve mucho como profesora, sobre todo. Y hay ejercicios muy concretos, muy específicos. Por ahí puede ser una buena guía. Ya, hasta ahí vamos a llegar, porque si no vamos a estar hasta mañana. Hablamos de un montón. No sé cuántos libros hemos mencionado, pero hay hartos que para mí son como les decía, de alguna manera son... no es que los libros en sí mismos les digan toda la verdad y digan, oh, ahora entendí todo. No, para mí no son eso. Un libro es un empujón, es una ventana abierta que te permite desde ahí investigar más y reflexionar más sobre algún tema. Y cada uno de esos temas ustedes van a ir viendo que se van a juntar, como que van a tener una coherencia ahí, como en un círculo, y les van a permitir entender las danzas que bailamos de manera más integral. La Pauli quisiera recomendar Queen of the Desert, que estoy leyendo ahora y no deja de sorprender. ¿De quién? Cuéntanos, ni lo conozco. La reina... ¡Ah! La reina del desierto. Pero por favor, ese tiene una película, de hecho, con la... ¿Cómo se llama? La de los otros. ¿Cómo se llama? Sí, es sobre Gertrude Bell. Sí, hay otros libros muy interesantes gracias... Hay una peli, sí. ¿Cómo se llama ¿cómo se llama? Es bien linda, sí.
Se me olvidó. No me acuerdo. Nicole Kidman, ella misma, sí. Muy buena. Muy buena. Bueno, hay hartos libros. Qué buen dato. Hay hartos libros que... no hay hartos en realidad. Hay algunos libros que hablan de las mujeres cronistas que viajaron con orientalistas expedicionarios, colonos. Muy interesante ese punto de vista. En el encuentro teórico del año pasado, Ingrid Ortiz hizo una ponencia sobre eso, está en YouTube. Muy buena. Y habla de Gertrude Bell, habla de ¿cómo se llama esta señora? Lady Mary Wortley, también, que ya estuvo en Turquía, en Constantinopla. Y sí, la Lady Mary Wortley viajó sola también de vuelta, estuvo con su marido, que era embajador en Inglaterra, y en 1760, ponte, y 90, sí, como Napoleón. Y volvió con él y después fue de nuevo y a investigar primero sobre las mujeres porque no tenían viruela. Esa fue su pregunta. ¿Por qué estas mujeres no tienen viruela? Porque en Inglaterra estaban todos muriendo de viruela. Y al final terminó muy imbuida en la vida de las mujeres. Y Gertrude Bell tiene, o sea, sí, se iba a meter al mundo de los beduinos y fue una líder, como una líder que mediaba entre el poder y los beduinos. Sí, muy impresionante. Y en el desierto, sí, wow. Hay una autora. En este momento estoy haciendo el ejercicio para encontrar la cajita en mi mente. Cristina Morató. Cristina Morató. Mira, voy a incluir esos libros, creo que no los tenía impresos. Gracias, Pauli, por tu recordatorio. Cristina Morató tiene un libro sobre estas mujeres cronistas. Muy importante, muy interesante, porque estas mujeres, además, algunas de ellas, fueron las únicas que pudieron entrar al harem. Los hombres nunca pudieron. Entonces sus descripciones fueron muy importantes. De hecho, hay un libro de Lady Mary Wortley que se llama Cartas de Constantinopla, desde Constantinopla, y fueron las cartas que fueron textos que inspiraron a algunos pintores orientalistas. Por ejemplo, el que pintó el baño turco. Porque si no, ¿de dónde? Como que esas descripciones les permitían hacerse una idea un poco. Así de importante. Muy bueno tu dato, Pauli. Muchas gracias. Bueno, imagínense todo lo que hay. Todo lo que hay. Yo por eso, con todo el cariño, el respeto y sobre todo el respeto a sus procesos y a sus emociones. A veces yo veo cuando hay gente que pelea y como que hay como unos, no sé, como unos enfrentamientos en Facebook por quién tiene la razón sobre un tema. Y yo digo, ya, está bien, pero eso, a veces eso no es discusión, ¿me entiendes? Es como una pelea por quién tiene la razón. Entonces, como que tratemos yo creo que cuando de verdad abrimos la mirada respecto a puntos de vista y a elaboraciones teóricas de gente que se ha dedicado a investigar un tema como todo esto que hablamos, yo creo que dejamos de pelear porque de verdad todo es muy valioso, todos los puntos de vista. Y cuando, claro, y a mi parecer también cuando alguien quiere imponer una verdad, como que yo ya ahí ni siquiera discuto, porque no, ¿para qué voy a perder tiempo? No. Entonces, lo que quiero decir es que nos abramos a una discusión argumentada, y para eso, ojalá nos abramos a este conocimiento. No se trata tampoco de una competencia de quién sabe más, de quién tiene más libros, de quién es la más intelectual y que si no lo leyó todo no puede bailar. No, hay gente que no leyó nada y que tiene la tremenda creatividad y que hace un trabajo muy prolijo. Solo se trata de ser lo más integral posible, eso creo yo, porque la integralidad te permite más inspiración, la inspiración te hace crear más, eres más un aporte para el mundo y somos todos más felices. Es eso, finalmente. Entonces, no peleen por pelear, como argumenten, y para argumentar hay mucha gente que ha investigado muchos temas, muchos. Y creo que se van a sorprender de todo el conocimiento que hay ahí desde la antigüedad, de todos los temas relacionados con las danzas que bailamos, de sociedad, de política, de religión, de la danza en específico, de periodos, de música, de verdad hay mucho. Así que mi invitación era eso, a que, como siempre, hablen su mente, expandan y amplíen sus horizontes, porque eso siempre va a sumar y nos va a aportar. ¿Sí? Sobre todo en este tiempo que estamos como, aunque el calendario gregoriano es un poco un invento, todo un poco un invento, pero ya, es lo que tenemos, como para imaginarnos un cambio de ciclo. Entonces, usemos ese cambio de ciclo, para decir, ya, en este cambio de ciclo voy a proponerme estudiar, abrirme a estos temas, a ciertos temas.
¿sí? Y quizá los libros pueden ser un punto de partida. Insisto, no tienen todas las respuestas. No son manuales, los libros no son manuales, a no ser que haya un manual de algo, como el manual para instalar, no sé, el DVD. El DVD, mira lo que digo, qué antigua. El manual, ahora, el manual, me regalaron unos audífonos con Bluetooth. Oh my god. Entonces, claro, eso tenía un manual como para hacerlo funcionar. Ya, ese es un manual, obvio, porque tiene instrucciones. Pero los libros no tienen ese objetivo. No piensen en encontrar todas las respuestas ahí. A veces van a quedar más confundidas y mejor, porque eso les permite reflexionar y tener un punto de vista argumentado. Y expresarlo con respeto, siempre. Ya. Eso ha sido. Este es el último live del año. Oh my god. Oh my god. Sí, el último live del año. No les voy a decir nada, el próximo miércoles les doy el abrazo virtual, pero espero que lo pasen bien, que aprovechen esta instancia, insisto, como de lo que tenemos como para cambio de ciclo, que la aprovechen para lo que quieran, para proponerse lo que quieran. Ojalá que siempre sea para mejor, que confíen en ustedes, que sean positivas, que amplíen su horizonte, porque es la única manera como de que avancemos. Les quiero contar que en enero tenemos live, sí, van a estar buenos. Están en mi foto de portada de Facebook, los temas de los live de enero. Vamos a hablar de Van Leo, y van a saber quién es. Vamos a hablar de Munira Al-Mahdiya, ahí también van a saber quién es. Y así, vamos a hablar de personas. Y vamos a hablar de la calle Emma del Din, cuál es su importancia, su rol en la danza oriental. Ya, tenemos live en enero. Pero resulta que el 2 de febrero es el live número 100. Se merece un zagarit, ¿no? Sí, el miércoles 2 de febrero es el live número 100. Y lo vamos a celebrar como corresponde. Voy a hacer una sesión especial de estos live. ¿Por qué especial? Porque voy a estar acompañada para el live número 100. Ahí se los voy a dejar. Podemos hacer un concurso para que adivinen con quién voy a estar. Voy a estar con alguien que va a hacer el live conmigo, con alguien que sabe mucho de danza oriental, que ama la danza oriental, que ha sido muy generoso también en hacer cosas para que todas podamos saber más y conocer más desde hace mucho rato, que es pionera en la danza oriental en Chile, en muchos sentidos, y que no le gusta aparecer mucho en las redes, pero que ahora me dijo que sí y estoy muy feliz. Yo creo que me dijo que sí porque precisamente ella valora este espacio de nuestros live, que son democráticos, amplios, diversos, pluralistas y que tienen el objetivo de compartir el conocimiento. Entonces yo creo que como a ella le hace sentido todo eso, me dijo que sí. Así que se los voy a dejar de sorpresa. Pueden hacer un concurso para adivinar quién es. No, parece que en el afiche dice. Qué poco sorpresa. Sí, parece que lo puse. Ya, pero no sé si lo están viendo. Les voy a dejar en sorpresa ahí. En enero decimos quién es. Porque creo que el live número 100 merece que alguien que tiene mucha más experiencia, que tiene miles de anécdotas y que tiene mucho que decir y que no le gusta decirlo mucho, la que tiene el negocio, sí, la tienda, suena más lindo. Sí, ella. ¿Qué dice? Cofradía Paola Live, les deseo maravilloso término de año. ¡Qué linda! Que el 2022 traiga las mayores bendiciones para todas. Agradezco mucho este espacio de tu generosidad. ¡Qué linda, Caro! Gracias a ti. Gracias a ti. Jimena Mart, sí, adivinaron, yo sabía. Bueno, me dijo que sí, lo puedo creer. Así que vamos a hacer el live juntita, el live número 100. Qué entretenido, qué entretenido. Así que ahí aproveche, pregúntenle, ya saben. Ella es amiga de Farida Fahmy. Eso nomás les digo, por favor. Sí, Jimena Mart. Sí, así que pasen el dato. Y además, ese live número 100, el 2 de febrero, va a ser el último de un periodo, porque voy a descansar de los live. Sí, en febrero, después del 2, no voy a hacer lives. Van a descansar de mí, porque yo también tengo que descansar de las pantallas y de la danza, porque me voy a conectar con... Yo no creo en desconectarse, no me gusta, porque desconectarse me imagino así como... Como que no se saca algo y se queda así. No, me gusta más decir que me voy a conectar con otras cosas.
con otros intereses, con otras cosas. Entonces, solo va a haber live en febrero el 2. Y después volvemos el 2 de marzo. El 2 de marzo. Ahí te puedes poner al día, Pauli, ¿sí? Pueden verlo todos, los que tienen pendientes. ¿Sí? Sí, esto es cierto, yo también creo que hay que darse una pausa para volver renovada. Necesito como recargar energías ahí, como les digo, conectarme con otras cosas y que también ustedes descansen de mí, porque ya basta. Así que también les aviso eso, que es el 2 de febrero el último live. Y después volvemos el 2 de marzo. ¿Sí? Ya, pues, tengo cursos de verano. El próximo viernes parte un curso presencial, que estoy muy nerviosa, en Santiago, cerca del Metro Santa Ana, en la escuela de la Najla. Voy a hacer esa clase presencial. Todos los viernes a las 7:30. Y estoy nerviosa. Me siento como emocionada, como que voy a retomar algo ahí, como, no sé, estoy como nerviosa. Pero muy emocionada, muy entusiasmada también. Quedan como 5 cupos para completar el aforo. Así que si quieren, me dicen pronto, para anotarlas, porque si no, se acaba. Después también tengo unos talleres presenciales el 22 y 23 de enero. Ahí el aforo es mucho más amplio, porque la sala es muy grande. Así que también me pueden decir, ahí son talleres cortitos, a precios módicos, caseras. En Santiago también, así que ahí también está interesante. Y también tengo cosas online. Tengo un curso de inspiración que se llama Inspiración Asiática, que me lo paso muy bien haciéndolo. Porque es darse una vuelta como por otro mundo también. Y voy a tener un taller online de creación y creatividad, que se llama Tu Mirada Orientalista. Ahí vamos a hablar de Maud Allan, por ejemplo, y otras. Maud Allan, que le hicimos referencia con uno de los libros que escribió sobre ella Wendy Buenaventura, que hablamos en el live de hoy. Y bueno, para el 2022 le lleva de todo, casera, de todo. Voy a tener clases presenciales, clases online regulares, cursos intensivos online, cursos intensivos presenciales y clases grabadas. Así que, de todo. Ahí les voy contando. Bueno, y desde el 21 de enero, 21, 22 y 23, y 29 y 30 de enero, son los estrenos de nuestras sobritas, que estamos muy emocionadas, que ha sido tan bonito el proceso. Todas lo han dado todo, así que la invitamos a acompañarnos esos días. Igual va a quedar en YouTube, lo pueden ver después, pero queremos estar ahí en comunidad comentando, porque yo sé que todas las que participaron están muy emocionadas. Ya, mi gente, un abrazo muy grande, que estén muy bien. Yo continúo en mis días libres, me quedé ahí hasta el otro jueves, así que todavía hay días para descansar, a la manera que sea, según su vida, según sus prioridades e intereses. Lo pasen muy bien el viernes, hagan lo que les haga más feliz y más sentido. Y en la otra semana les abrazo como corresponde, ¿ya? Mucho cariño, gracias por estar aquí, como siempre. Y nos vemos el otro año. Besos, chao, chao.